Cynthia Taylor se frotó los ojos con cansancio, mirando el reloj de la pared de la cocina. Eran casi las 10 de la noche y Lawrence aún no había llegado a casa. Suspiró y guardó la cena fría en la nevera. El sonido de un programa infantil de televisión llegaba desde el salón, donde Lucy, de 6 años, y Adam, de 4, estaban sentados acurrucados en el desgastado sofá. «Niños, es hora de irse a la cama», dijo Cynthia suavemente al entrar en la habitación. Se le encogió el corazón cuando vio a Lucy abrazando protectoramente a su hermano pequeño. Los niños estaban más callados últimamente, como si percibieran la creciente tensión en la casa. «¿Mamá? ¿Va a venir hoy papá?», preguntó Adam con sus grandes ojos marrones mirándola esperanzado. Cynthia se obligó a sonreír. «Claro que sí, cariño. Es que papá llega tarde al trabajo. ¿Por qué no os cepilláis los dientes y os vais a la cama? Os leeré un cuento». Mientras los niños se preparaban para irse a la cama, Cynthia no pudo evitar pensar en lo mucho que habían cambiado sus vidas en los últimos meses. Lawrence, que antes era un marido y un padre cariñoso y atento, ahora rara vez estaba en casa. Sus excusas eran cada vez menos convincentes y su humor cada vez más irritable. Después de arropar a los niños, Cynthia volvió a la cocina y se sentó a la mesa con las manos alrededor de una taza de té frío. Intentó recordar cuándo habían empezado a ir mal las cosas. Quizá cuando Lawrence empezó a hacer turnos extra, o cuando empezó a llegar a casa oliendo a perfume desconocido. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus cavilaciones. Lawrence entró en la casa con un ligero olor a alcohol. «¿Dónde has estado?», preguntó Cynthia en voz baja, tratando de no despertar a los niños. Lawrence hizo un gesto irritado con la mano. «En el trabajo, ¿dónde si no? Sabes lo duro que trabajo para alimentar a esta familia». Cynthia sintió que la ira aumentaba en su interior. «¿Hasta las 11 de la noche? Y hueles a cerveza, Lawrence. ¿Has estado en el bar?». «Jesús, Cynthia, ¿me estás siguiendo?», respondió él bruscamente. «Soy un hombre adulto y puedo hacer lo que quiera. Puede que me haya tomado un par de latas con los chicos después de mi turno. ¿Cuál es el problema?». «¿Cuál es el problema? Tus hijos te han estado esperando toda la noche. Adam preguntaba por ti antes de irse a la cama. Te perdiste su entrenamiento de fútbol la semana pasada y hoy te has perdido la reunión de padres y profesores de Lucy». Lawrence puso los ojos en blanco. «Tengo responsabilidades más importantes que ver a un puñado de niños dar patadas a un balón o escuchar a los profesores quejarse». Cynthia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Cuándo dejó de ser importante para ti tu familia, Lawrence?». Algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos por un momento, pero desapareció rápidamente, sustituido por una fría indiferencia. «Estoy cansado, Cynthia. Me voy a la cama». Pasó junto a ella sin mirarla siquiera y se dirigió al dormitorio. Cynthia se quedó sentada en la cocina, sintiendo que su mundo se desmoronaba lentamente. A la mañana siguiente, Cynthia se despertó temprano, como de costumbre. Lawrence ya se había ido, dejando una cama arrugada y el olor de su colonia en el aire. Suspiró mientras comenzaba su ritual matutino habitual: hacer el desayuno, despertar a los niños, prepararlos para el colegio y la guardería. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Lucy picoteando su tazón de cereales. «Papá ya se ha ido a trabajar, cariño», respondió Cynthia, intentando que su voz sonara alegre. «Ya sabes lo exigente que es su trabajo». Lucy frunció el ceño. «Pero prometió llevarme hoy al colegio. Es el día de la carrera y quería que me hablara de su trabajo». A Cynthia se le encogió el corazón. Lo había olvidado por completo, y al parecer Lawrence también. «Oh, cariño, estoy segura de que papá simplemente olvidado. Tiene tantas cosas en la cabeza, pero ¿sabes qué? Podría ir contigo y hablarte de mi trabajo en el supermercado. ¿Qué te parece la idea?». Lucy se encogió de hombros, claramente decepcionada, pero intentando no demostrarlo. «Está bien, mamá. Tu trabajo también es interesante».
Después de enviar a los niños al colegio y a la guardería, Cynthia fue a su turno en el supermercado. El trabajo de cajera era monótono, pero le proporcionaba una breve distracción de sus problemas domésticos. «Hola, Cynthia, ¿estás bien?», le preguntó su compañera Martha durante su descanso. «Pareces un poco cansada». Cynthia intentó sonreír. «Estoy bien, solo que no he dormido mucho. Ya sabes cómo es con los niños». Martha asintió, pero había duda en sus ojos. «Mira, no quiero entrometerme, pero anoche vi a tu Lawrence». Cynthia se puso tensa. «¿Lo viste? ¿Dónde?» «En el bar de Joe. Estaba allí con una mujer, una joven así, pelirroja. Parecían cercanos». Cynthia sintió que el suelo se iba bajo sus pies. La mujer pelirroja. Recordó el olor a perfume desconocido en la camisa de Lawrence, sus constantes retrasos en el trabajo, su creciente irritación en casa. Todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en una imagen espeluznante. «Cynthia, ¿estás bien?», preguntó Martha preocupada al ver que su amiga palidecía. «Sí, sí, estoy bien», respondió Cynthia automáticamente. «Y tengo que irme. Mi turno está acabando». El resto del día pasó como un borrón. Cynthia recogió a los niños, hizo la cena, ayudó con los deberes, todo en piloto automático mientras sus pensamientos giraban en torno a la información que había recibido de Martha. Cuando Lawrence por fin llegó a casa, era tarde. Los niños dormían y Cynthia lo esperaba en el salón, sintiendo una tormenta de emociones desatada en su interior. «Lawrence, tenemos que hablar», le dijo en cuanto entró. Él suspiró, claramente molesto. «Cynthia, estoy cansado. No hagamos esto ahora». «No, ahora», dijo ella con firmeza, poniéndose de pie. «¿Quién es ella?». Lawrence se quedó helado. «¿De qué estás hablando?». «La mujer pelirroja con la que estabas en el bar anoche. ¿Quién es, Lawrence?». Una mirada de pánico apareció en su cara por un momento, pero fue rápidamente reemplazada por la ira. «¿Me estás siguiendo? Dios, Cynthia, te estás volviendo paranoica». «No me mientas», exclamó Cynthia, sintiendo que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. «Lo sé todo. Los regresos tardíos, el olor a perfume, tu actitud distante. Tienes una aventura, ¿verdad?». Lawrence guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Cómo pudiste?», Cynthia susurró. «Tenemos una familia, hijos. ¿Eso no significa nada para ti?». Lawrence levantó por fin la vista hacia ella, y en sus ojos vio una mezcla de culpa y alivio. «No quería que te enteraras así. Iba a decírtelo. De verdad». «¿Decirme qué? ¿Que estás destruyendo nuestra familia?». «Para decirte que ya no soy feliz, Cynthia. Que me siento atrapado en esta vida. Rebecca, ella me entiende». Cynthia sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «¿Rebecca? ¿Ese es su nombre? ¿Y cuánto tiempo lleva pasando esto, Lawrence? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndonos a mí y a los niños?». Lawrence negó con la cabeza. «Eso no tiene importancia. Lo que importa es que ya no puedo vivir así. La quiero, Cynthia, y quiero estar con ella». Aquellas palabras golpearon a Cynthia como una bofetada. Se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo. «¿Y los niños? ¿Y nuestra familia?». «Los niños lo entenderán. Con el tiempo. Y tú también te darás cuenta de que esto es lo mejor para todos». Cynthia no podía creer lo que estaba escuchando. El hombre al que había amado durante los últimos 10 años, el padre de sus hijos, estaba delante de ella y hablaba fríamente de destruir su familia. «Fuera», susurró, «fuera de mi casa». Lawrence asintió como si se lo hubiera esperado. «Ya he empaquetado mis cosas. Mañana enviaré los papeles para el divorcio». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Cynthia sola en el salón, rodeada de fotos de su familia, antaño feliz. Se hundió en el sofá, sintiendo que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Aquella noche,
Tumbada sin dormir en una cama demasiado grande, Cynthia se juró a sí misma que haría todo lo que estuviera en su mano para proteger a sus hijos del dolor que su padre les había causado. Había pasado una semana desde la noche en que Lawrence se fue de casa. Para Cynthia, cada día se había convertido en una lucha con sus propias emociones, con los problemas de sus hijos, con la realidad que parecía desmoronarse a su alrededor. La mañana del lunes empezó como de costumbre. Cynthia se despertó antes del amanecer, sintiendo la pesadez en el pecho que se había convertido en su compañera constante. Se obligó a salir de la cama, sabiendo que los niños no tardarían en despertarse y que debía ser fuerte por ellos. Mientras preparaba el desayuno, oyó los pasos de Lucy bajando las escaleras. La niña de 6 años entró en la cocina, con el pelo rubio despeinado tras la siesta. «Buenos días, Solete», dijo Cynthia, intentando que su voz sonara alegre. «¿Quieres tortitas?» Lucy asintió, subiéndose a una silla. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá a casa?» Cynthia se quedó helada, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Se volvió hacia la cocina para que su hija no pudiera ver la expresión de su cara. «Cariño, ya hemos hablado de esto antes. Papá necesita estar solo un tiempo». «¿Pero por qué? ¿Es que ya no nos quiere?» A Cynthia se le encogió el corazón al sentir el dolor en la voz de su hija. Respiró hondo y se volvió hacia Lucy, sentándose a su lado. «Escúchame, cariño. Papá os quiere mucho a Adam y a ti. Es solo que a veces los adultos necesitan tiempo para ordenar sus sentimientos». Lucy frunció el ceño, claramente insatisfecha con esta explicación. «¿Y tú qué? ¿Tú también te vas a ir?» «No, cariño», dijo Cynthia con firmeza, abrazando a su hija. «Nunca te dejaré, te lo prometo». En ese momento, un adormilado Adam entró corriendo en la cocina y la conversación se interrumpió. Cynthia lo agradeció. No estaba segura de cuánto tiempo más podría contener las lágrimas. Después de que los niños se fueran al colegio y a la guardería, Cynthia se sentó a la mesa de la cocina devastada. Sacó el teléfono y vio varias llamadas perdidas de su hermana Melissa. Suspirando, pulsó el botón de llamada. «Cynthia, por fin». La voz de Melissa sonaba preocupada. «Llevo días intentando localizarte. ¿Qué pasa?» Cynthia sintió que las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana por fin se le salían. «Oh, Mel, todo se está desmoronando. Lawrence se ha ido. Tiene una aventura». Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces Melissa gimió en voz baja. «Ese bastardo, Cynthia, lo siento mucho. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» No sabía cómo», sollozó Cynthia. «Todo sucedió tan rápido. Él simplemente se fue. Dijo que amaba a otra mujer». «¿Otra mujer? ¿Quién es ella?» «Su nombre es Rebecca. Es todo lo que sé». Melissa volvió a reprenderse a sí misma. «Escúchame, Cyn. Eres fuerte. Puedes manejar esto. Y ese imbécil no te merece ni a ti ni a los niños». Cynthia sonrió débilmente entre lágrimas. Su hermana siempre tenía un don para encontrar las palabras adecuadas. «Gracias, Mel. Yo solo no sé qué hacer ahora». Dijo que enviaría los papeles del divorcio. «¿Papeles? ¿Ya? Eso es demasiado rápido, Cheyenne. Necesitas un abogado. No firmes nada hasta que hayas consultado a un profesional». Cynthia asintió, aunque Melissa no podía verlo. «Tienes razón. Es que no estoy segura de poder pagar un abogado. El dinero ya es bastante escaso. No te preocupes por eso ahora. Te ayudaré. Ya se nos ocurrirá algo». Después de hablar con su hermana, Cynthia se sintió un poco mejor. Pero la realidad no tardó en recordárselo. Tenía que ir a trabajar al supermercado. Durante todo el día, Cynthia trabajó como una autómata, fichando artículos e intercambiando frases amables con los clientes. Sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en sus hijos, en Lawrence, en el futuro incierto que les esperaba. Casi al final de su turno, vio una figura familiar al final de la cola. Se le encogió el corazón. Era Lawrence.
Y no estaba solo. Junto a él había una joven pelirroja. Se reían de algo y Cynthia sintió que la invadía una oleada de rabia y dolor. Cuando se acercaron a la caja registradora, Lawrence pareció sorprenderse al verla. Cynthia, no sabía que trabajabas hoy. Cynthia empezó a rebuscar en silencio entre sus compras, intentando no mirar a la mujer que tenía al lado. Pero la propia mujer habló. Oh, ¿así que eres tú, Cynthia? Lawrence me ha hablado de ti. Soy Rebecca. Cynthia levantó la vista, encontrándose con la mirada de la mujer que había destruido a su familia. Rebecca parecía joven y atractiva, con una sonrisa brillante y una mirada segura. Encantada de conocerte, respondió Cynthia secamente, sintiendo que le temblaban las manos al entregarle el cheque a Lawrence. Lawrence parecía incómodo. Cynthia, quería hablarte de los papeles. Aquí no, le interrumpió Cynthia bruscamente. Y ahora no. Rebecca puso la mano en el hombro de Lawrence. Querido, quizás sea mejor que nos vayamos. Creo que estamos creando cola. Cynthia se sintió asqueada por este simple gesto. Lawrence asintió y lanzando una última mirada a Cynthia, se marchó con Rebecca. El resto del turno pasó como un borrón. Cuando Cynthia salió por fin de la tienda, ya había anochecido. Subió a su viejo coche y rompió a llorar, permitiéndose por primera vez sentir plenamente el dolor y la humillación. En casa la esperaban sus hijos y la niñera que Cynthia había contratado por unas horas después del colegio. Pagándole lo que quedaba del dinero de su cartera, Cynthia abrazó a Adam y Lucy, sintiendo que su amor calmaba un poco la tormenta que llevaba dentro. Más tarde, cuando los niños se durmieron, Cynthia se sentó en la cocina a repasar sus finanzas. La situación era decepcionante. Sin el sueldo de Lawrence, apenas llegaban a fin de mes, y ahora tenían que encontrar dinero para un abogado. De repente, un sobre en el borde de la mesa llamó su atención. No recordaba haberlo visto antes. Ansiosa, Cynthia lo abrió y empezó a leer. Eran los papeles del divorcio que Lawrence había enviado. A medida que los leía, Cynthia sentía que su ira iba en aumento. Estaba claro que las condiciones no la favorecían. Lawrence ofrecía una pensión alimenticia mínima y quería quedarse con la mayor parte de los bienes comunes. Al final del documento había una nota manuscrita. Cynthia, espero que te des cuenta de que esto es lo mejor para todos. Firma los papeles y podremos seguir adelante. Lawrence. Cynthia arrugó el papel entre sus manos, sintiendo que la determinación crecía en su interior. No dejaría que Lawrence y Rebecca arruinaran la vida de sus hijos. Lucharía por su familia, por su futuro. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Melissa. Tienes razón, necesito un abogado. ¿Puedes ayudarme a encontrar uno bueno? Mientras enviaba el mensaje, Cynthia se sintió extrañamente tranquila. Habían pasado 2 semanas desde que conoció a Lawrence y a Rebecca en el supermercado. La vida parecía haber entrado en un ritmo extraño. Trabajo, niños, noches en vela llenas de ansiedad por el futuro. Cynthia intentaba aguantar por el bien de Adam y Lucy, pero cada día le resultaba más difícil. El jueves por la noche, mientras Cynthia acostaba a los niños, sonó el timbre de la puerta. Se puso tensa. Era tarde para recibir visitas. Bajó las escaleras con cautela, abrió la puerta y se quedó helada de sorpresa. En el umbral estaba Rebecca. «Hola, Cynthia», dijo Rebecca con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Cynthia vaciló, pero luego dio un paso atrás, dejando pasar a la intrusa. Entraron en la cocina y Cynthia cruzó los brazos sobre el pecho, mirando fijamente a la mujer que había destruido a su familia. «¿Qué quieres, Rebecca?» Rebecca miró alrededor de la cocina, deteniéndose en los dibujos de los niños en la nevera. «Es una bonita casa. Lástima que tengas que venderla». Cynthia se puso tensa. «¿De qué estás hablando?» «Oh, Cynthia», suspiró Rebecca con simpatía fingida.
No creerás que puedes mantener esta casa con un sueldo de cajera, ¿verdad? Lawrence me habló de tus finanzas. Sin él no podrás hacer frente a la hipoteca. Eso no es asunto tuyo, replicó Cynthia secamente. ¿A qué has venido? Rebecca dejó de sonreír. He venido a darte un consejo. Firma los papeles del divorcio. Lawrence me ha dicho que aún no los has firmado. Y no los firmaré, dijo Cynthia con firmeza. Al menos no en los términos que él me ofreció. Rebecca se acercó más, su voz más tranquila y amenazadora. Escúchame con atención, Cynthia. Lawrence ya no te quiere, está conmigo. Y si crees que puedes retenerlo con esta patética resistencia, te equivocas. Cynthia sintió que la ira crecía en su interior. No estoy tratando de retenerlo. Estoy protegiendo a mis hijos y su futuro. ¿A los niños? Rebecca sonrió. Oh, cariño, ¿de verdad crees que puedes darles una vida mejor que la de Lawrence? Nosotros tenemos dinero, oportunidades. ¿Qué tienes tú? Tengo amor por mis hijos y la determinación de hacer todo lo posible por ellos, respondió Cynthia, sintiendo que la voz le temblaba de emoción contenida. Rebecca negó con la cabeza. El amor no pagará las facturas, Cynthia. Piensa en el futuro. Firma los papeles, acepta lo que te ofrezcan y empieza una nueva vida. ¿O qué? Preguntó Cynthia, mirando directamente a los ojos de Rebecca. O te haremos la vida muy, muy difícil, dijo Rebecca en voz baja. ¿No crees que Lawrence puede conseguir la custodia completa de los niños? Tiene dinero para los mejores abogados. ¿Y tú? Cynthia sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Me estás amenazando? No, querida. Solo te estoy explicando la realidad de la situación. Firma los papeles y podremos seguir adelante. Con esas palabras, Rebecca se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Tienes una semana, Cynthia. Entonces empezaremos a actuar de otra manera. Cuando la puerta se cerró tras Rebecca, Cynthia se tumbó en el suelo y sintió que le temblaban las rodillas. No había esperado una confrontación tan directa, unas amenazas tan abiertas. Subió las escaleras y se asomó a la habitación de los niños. Adam y Lucy dormían, ajenos a la tormenta que se desencadenaba a su alrededor. Cynthia sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No podía permitir que Lawrence y Rebecca le arrebataran a sus hijos. De vuelta en la cocina, Cynthia sacó su teléfono y marcó el número de Melissa. «Mel, siento llamar tan tarde. Necesito tu ayuda, ahora mismo». A la mañana siguiente, Cynthia fue a reunirse con la abogada que Melissa le había recomendado. Janet Foster, una experimentada especialista en derecho de familia, escuchó atentamente la historia de Cynthia. «Lo que tu marido y su novia es pura intimidación», dijo Janet después de revisar los documentos. «Podemos usar esto contra ellos en los tribunales». «¿En la corte?», Cynthia intervino. «No estoy segura de poder pagar las costas judiciales». Janet sonrió. «No te preocupes por eso ahora. Hay formas de resolver la cuestión financiera. Lo principal es que no cedas a sus manipulaciones. No firmes nada sin consultarme». Cynthia asintió, sintiendo que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su pecho. «¿Qué hago ahora?». «Lo más importante ahora es reunir pruebas. Registra todos los contactos con Lawrence y Rebecca. Si te amenazan, grábalo. Construiremos un caso sólido». Cuando Cynthia salió del despacho de Janet, sintió una oleada de determinación. No dejaría que Lawrence y Rebecca la intimidaran. Lucharía por sí misma y por sus hijos. Esa noche, después de acostar a los niños, Cynthia se sentó a la mesa de la cocina y sacó un cuaderno. Empezó a anotar todo lo que había sucedido en las últimas semanas, cada conversación, cada amenaza, cada comportamiento extraño de Lawrence. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lawrence. «Cynthia, tenemos que hablar. Mañana a las 7 en el café de la esquina. Es importante». Cynthia dudó. Una parte de ella quería ignorar el mensaje, pero otra se dio cuenta de que necesitaba que la mantuvieran informada de todo lo que ocurría.
Contestó con un escueto «Vale» y tomó nota en su cuaderno. Durante todo el día siguiente, Cynthia no pudo concentrarse en el trabajo. Pensaba en su próxima reunión con Lawrence. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué otras sorpresas le aguardaban? Pasaba los artículos por caja mecánicamente, sin fijarse apenas en los clientes. «Cynthia, ¿estás bien?». La voz de su colega Marta la sacó de su ensueño. «Ah, sí, estoy bien». Cynthia intentó sonreír, pero no le salió muy convincente. Marta la miró preocupada. «No has sido tú misma estos últimos días. ¿Te pasa algo?». Cynthia se lo pensó un momento. Necesitaba a alguien con quien hablar además de su hermana y su abogado. «Lawrence nos dejó. Tiene otra mujer». Marta Aghead. «Oh, cariño, lo siento mucho. ¿Por qué no dijiste algo antes?». Ia no sabía cómo. Cynthia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Es todo tan complicado, y ahora quiere que nos veamos esta noche». «¿Irás?». Cynthia asintió. «Creo que necesito saber lo que tiene que decir». Marta le apretó la mano. «Ten cuidado, ¿vale? Y que sepas que todos estamos aquí para ti». Las palabras de ánimo animaron un poco a Cynthia. Terminó su turno con la sensación de que no estaba sola en esta batalla. Por la tarde, dejando a los niños con Melissa, Cynthia se dirigió a la cafetería. Su corazón se aceleró cuando vio a Lawrence sentado en una mesa de la esquina. Parecía cansado y de algún modo perdido. ¿Perdido? «Hola», dijo Cynthia sentándose frente a él. Lawrence levantó la vista. «Gracias por venir». Permanecieron sentados en un silencio incómodo durante varios minutos. Finalmente, Lawrence habló. «Cynthia, yo no sé por dónde empezar. Las últimas semanas han sido una locura». «Para mí también», respondió Cynthia secamente. Lawrence suspiró. «Sé que os he causado mucho dolor a ti y a los niños. No estoy orgulloso de ello. Pero pensé que estaba enamorado de Rebecca». Cynthia se tensó. «¿Pensaste?» Ahora mismo no estoy seguro de nada». Lawrence se pasó una mano por el pelo. «Rebecca, ella no es quien yo pensaba que era. Me está presionando, exigiendo que acelere el divorcio, amenazando». «¿Amenazándome?». Cynthia se inclinó hacia adelante. «¿Qué está amenazando, Lawrence?». Él negó con la cabeza. «Eso no es importante. Lo que importa es que empiezo a darme cuenta del error que he cometido. Cynthia, yo quiero enmendarlo». Cynthia sintió emociones contradictorias luchando en su interior. Una parte de ella quería creer a Lawrence, quería que las cosas volvieran a la normalidad. Pero la otra parte recordaba el dolor de la traición, recordaba las amenazas de Rebecca. «¿Arreglarlo?», preguntó en voz baja. «¿Cómo vas a arreglar el hecho de que abandonaste a tu familia? ¿Que hiciste sufrir a nuestros hijos? ¿Que dejaste que tu amante me amenazara?». Lawrence parecía sorprendido. «¿Te amenazó? ¿Cuándo? ¿Qué te dijo?». Cynthia le contó la visita de Rebecca y sus amenazas y manipulaciones. Con cada palabra el rostro de Lawrence se volvía más sombrío. «No sabía», susurró. «Cynthia, te juro que no sabía que haría algo así». «¿Qué esperabas, Lawrence?». Cynthia sintió que la ira aumentaba en ella. «¿Creías que podías marcharte y que todo iría bien? ¿Que podías destruir a nuestra familia sin repercusiones?». Lawrence bajó la cabeza. «No, yo no estaba pensando. Estaba siendo egoísta. Solo pensaba en mí, en mis sentimientos. Olvidé lo que significaba ser un padre, un marido». «¿Y ahora quieres arreglarlo?». Cynthia negó con la cabeza. «No es tan fácil, Lawrence. No puedes chasquear los dedos y esperar que todo vuelva a ser como antes». «Lo sé», dijo él en voz baja. «No espero que me perdones de inmediato, ni nunca. Pero quiero intentarlo, por el bien de los niños, por nosotros». Cynthia miró largamente al hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo. Vio la sinceridad en sus ojos,
pero también la debilidad que los había llevado a esa situación. Lawrence, dijo finalmente, no sé si podré volver a confiar en ti, pero por el bien de los niños, estoy dispuesta a encontrar una manera de seguir adelante, pero bajo mis condiciones. Asintió. Lo que tú digas. En primer lugar, vas a contarme todo sobre Rebeca. ¿Quién es? ¿Cómo os conocisteis? ¿Qué sabe de nuestras finanzas y asuntos legales? Lawrence respiró hondo y empezó a contar. Había conocido a Rebeca en un bar hacía unos meses. Era joven, atractiva y parecía comprenderle como nadie. Le escuchaba quejarse del trabajo, del estrés de la vida familiar, de sentirse atrapado en la rutina. Me hizo sentir joven y libre de nuevo, admitió Lawrence. Pero ahora veo que era una ilusión. Me manipuló, se aprovechó de mis debilidades. Cynthia escuchó, sintiendo una mezcla de rabia, simpatía y frustración. ¿Y nuestras finanzas? ¿Cómo se enteró de ellas? Lawrence parecía avergonzado. Se lo conté. Preguntó por nuestra casa, por mi trabajo. No pensé que hubiera nada malo en ello. No pensaste, repitió Cynthia. Ese parece haberse convertido en tu lema últimamente. Lawrence asintió, aceptando el reproche. Tienes razón, he sido un idiota, pero quiero enmendarlo. Dime qué debo hacer. Cynthia pensó un momento. En primer lugar, corta todo contacto con Rebeca, inmediatamente. Segundo, vamos a terapia familiar, tú, yo y los niños. Tercero, vienes a casa, pero duermes en la habitación de invitados. Y por último, vamos juntos a mi abogado y le contamos todo lo que acabas de decirme. Lawrence pareció sorprendido. ¿Tienes abogado? ¿Y pensabas que me iba a quedar sentada esperando a que Rebeca y tú me arruinarais la vida? Cynthia sintió una oleada de orgullo en sí misma. Estoy luchando por mi familia, Lawrence. La cuestión es si tú estás dispuesto a luchar a mi lado. Lawrence la miró a los ojos. Sí, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Cuando salieron del café, estaba oscureciendo. Cynthia se sentía emocionalmente agotada, pero al mismo tiempo, la determinación crecía en su interior. Sabía que les esperaba un viaje largo y difícil, pero ahora tenía esperanza. Mañana pasaré a recoger algunas cosas, dijo Lawrence mientras se acercaban a los coches. Cynthia asintió. Bien, pero recuerda que esto es solo el principio. Tenemos mucho trabajo por hacer. Mientras Lawrence se alejaba, Cynthia subió al coche y por fin se permitió llorar. Las lágrimas no eran solo de dolor y decepción, sino también de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez tenían una oportunidad de arreglar las cosas. Al llegar a la casa, vio las luces de las ventanas y las siluetas de Melissa y los niños. Su familia la estaba esperando, y por su bien, estaba dispuesta a pasar por todo esto. Cynthia se secó las lágrimas y salió del coche, dispuesta a afrontar la nueva etapa de su vida. Había pasado una semana desde aquella noche en el café. Lawrence volvió a casa como había prometido, pero Cynthia no podía quitarse la sensación de que era un completo extraño. Su presencia en la casa, antes tan querida y acogedora, parecía ahora fuera de lugar, casi dolorosa. La mañana del domingo comenzó como de costumbre, con el ajetreo de la cocina donde Cynthia preparaba el desayuno para los niños. Adam y Lucy parecían encantados de tener a su padre de vuelta, pero Cynthia notó una sombra de preocupación en sus ojos, como si ellos también intuyeran que algo iba mal. Lawrence entró en la cocina, frotándose los ojos con sueño. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose a la cafetera. Cynthia asintió, sin apartar los ojos de la sartén de huevos revueltos. En el aire flotaba un silencio incómodo, solo roto por el chisporroteo del aceite y el parloteo de los niños. «Papá, ¿vienes hoy al parque con nosotros?», preguntó Lucy mirando esperanzada a su padre. Lawrence vaciló y lanzó una rápida mirada a Cynthia. «Por supuesto, cariño, si a mamá le parece bien». Cynthia sintió que todo en su interior se contraía. No hacía tanto tiempo,
Una pregunta así le habría parecido absurda. Por supuesto que un padre iría al parque con sus hijos, pero ahora era diferente. Claro que vas, dijo, intentando que su voz sonara neutra. Haré la colada y la limpieza mientras tanto. Después del desayuno, Lawrence se fue con los niños y Cynthia se quedó sola en la casa repentinamente vacía. Cargó mecánicamente la colada en la lavadora, quitó el polvo, aspiró. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordaba cómo Lawrence y ella habían comprado la casa, cómo habían soñado con el futuro, planeado dónde estarían las cunas de los niños, cómo habían celebrado aquí sus aniversarios, los cumpleaños de sus hijos, y ahora todos esos recuerdos parecían ajenos, como si pertenecieran a otra persona. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Era Melissa. «Hola, hermanita. ¿Cómo estás?» La voz de Melissa sonaba preocupada. Cynthia suspiró. «No lo sé, Mel. Las cosas están muy raras. Lawrence está en casa, pero es como si no fuera él. ¿Estás segura de que haces lo correcto dejándole volver?» «Lo hago por los niños», respondió Cynthia, pero incluso para sí misma las palabras sonaron poco convincentes. Melissa guardó silencio unos segundos. «¿Y tú, Cyn? ¿Piensas en ti misma?» La pregunta pilló desprevenida a Cynthia. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado realmente en sí misma, en sus sentimientos y deseos? No lo sé, respondió con sinceridad. Solo intento aguantar. Mira, la voz de Melissa se volvió seria. Sé que quieres hacer lo correcto por los niños, pero no puedes ayudarlos si tú misma te sientes miserable. Piénsalo, ¿vale? Después de hablar con su hermana, Cynthia se sintió aún más perdida. Salió al jardín donde Lawrence y ella habían plantado los rosales. Las rosas seguían floreciendo, pero Cynthia no pudo evitar fijarse en la cantidad de maleza que había crecido a su alrededor. Simbólico, pensó. Por la tarde, cuando Lawrence regresó con los niños, Cynthia los observó desde la ventana de la cocina. Parecían felices, riéndose de algo. Por un momento pensó que las cosas volverían a la normalidad. Pero entonces se dio cuenta de que Lawrence miraba furtivamente su teléfono y la ilusión se disipó. Durante la cena, Adam y Lucy hablaron animadamente de su día en el parque, del helado que les había comprado papá, de los patos del estanque. Cynthia sonreía y asentía, pero en su interior crecía una extraña sensación de distanciamiento, como si observara a una familia extranjera a través de un cristal. Cuando los niños se fueron a la cama, Cynthia y Lawrence se quedaron solos en la cocina. Se hizo un silencio incómodo entre ellos. «Gracias por dejarme pasar el día con los niños», dijo finalmente Lawrence. Cynthia se encogió de hombros. «Te han echado de menos». «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Me has echado de menos, Cynthia?» Ella levantó los ojos, encontrándose con su mirada. En sus ojos vio una mezcla de esperanza y culpa. Pero había algo más, algo que no podía o no quería reconocer. «Echaba de menos a la persona que solía ser», respondió con sinceridad. «Pero no estoy segura de que esa persona siga existiendo». Lawrence bajó la cabeza. «Lo intento, Cynthia. Lo intento de verdad». «Lo sé», dijo ella suavemente. «Pero a veces intentarlo no es suficiente». Aquella noche, tumbada en su cama mientras Lawrence dormía en la habitación de invitados, Cynthia tardó mucho en conciliar el sueño. Pensó en las palabras de Melissa, en sus sentimientos, en el futuro. Algo le decía que, por mucho que quisiera creer que su familia podía restablecerse, solo era una ilusión. Por la mañana, Cynthia se levantó con una decisión firme. Hablaría con un abogado y empezaría a prepararse para la posibilidad de que Lawrence volviera a marcharse. No podía seguir viviendo en el limbo, esperando un milagro que probablemente nunca ocurriría. Durante el desayuno, observó a Lawrence jugando con los niños y sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio.
Tal vez pudieran encontrar la manera de ser buenos padres para Adam y Lucy, aunque su matrimonio no pudiera salvarse. Cuando Lawrence se fue a trabajar y los niños al colegio, Cynthia se sentó a la mesa de la cocina y sacó su cuaderno. Empezó a trazar un plan para su nueva vida, una vida sin Lawrence. Fue doloroso, pero también liberador. Hacía un mes que Lawrence había vuelto a casa. Para Cynthia, este tiempo estaba lleno de emociones contradictorias y tensión constante. A pesar de su calma exterior, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Una noche, cuando los niños ya dormían, Lawrence se acercó a Cynthia con expresión seria. «Cynthia, tenemos que hablar», le dijo, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. «Tengo una oferta de trabajo». Cynthia se puso tensa. «¿Qué tipo de trabajo?» «Es una gran oportunidad», empezó Lawrence. Sus ojos se iluminaron con un entusiasmo que ella no había visto en mucho tiempo. Una empresa internacional, un alto cargo, un gran sueldo, podría cambiar nuestras vidas para mejor. Suena demasiado bien para ser verdad, comentó Cynthia con cautela. ¿Cuál es el truco? Lawrence respiró hondo. El trabajo está en Europa. Tendremos que mudarnos. A Cynthia se le encogió el corazón. ¿Mudarnos? Lawrence, tenemos toda nuestra vida aquí. Los niños, la escuela, mis padres. Lo sé, dijo él rápidamente. Pero piensa en las posibilidades. Mejor educación para los niños, viajes, estabilidad económica. Podríamos empezar de nuevo. Cynthia dudó. Una parte de ella quería creer que esta podía ser realmente una oportunidad para arreglar las cosas, pero la otra parte seguía desconfiando. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. Lawrence asintió. «Claro que lo necesitas, pero tenemos que decidirnos rápido. Esperan una respuesta en una semana». Durante los días siguientes, Cynthia estuvo en vilo. Comentó la situación con Melissa, que expresó sus dudas. «¿No te parece extraño?», preguntó su hermana. «Una oferta repentina de trabajo en el extranjero, justo después de todo lo que ha pasado». Cynthia también se lo preguntaba, pero una parte de ella seguía queriendo creerlo mejor. El jueves por la noche Lawrence llegó a casa con un montón de papeles. «Esto es todo el papeleo para la mudanza», le explicó. «El contrato, los visados, los uniformes de los niños. Tenemos que firmarlos cuanto antes». Cynthia empezó a mirar los papeles, pero eran muchos y el lenguaje muy complicado. «Lawrence, no estoy segura. Quizá deberíamos enseñarle esto a mi abogado». «Cynthia, no tenemos tiempo para esto», dijo Lawrence con impaciencia. «Si no firmamos ahora, podemos perder esta oportunidad». Bajo la presión del momento y las súplicas de Lawrence, Cynthia empezó a firmar los papeles, página tras página, sin comprender del todo lo que estaba escrito. No fue hasta una semana después, cuando Cynthia escuchó por casualidad la conversación telefónica de Lawrence, que sus peores temores se confirmaron. «Sí, Rebecca, todo va según lo previsto», dijo en voz baja. Ella firmó los papeles. Ni siquiera se dio cuenta de que eran papeles de divorcio. Cynthia sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Corrió hacia el armario donde estaban los papeles firmados y empezó a examinarlos. Para su horror, descubrió que entre los papeles de la AIB había papeles de divorcio elaboradamente disfrazados que ella había firmado sin darse cuenta. Presa del pánico, llama a su abogado. Janet Foster se quedó estupefacta cuando se enteró de lo ocurrido. «Cynthia, esto es una grave violación de la ley», le dijo. «Te han engañado para que firmes el divorcio. Podemos impugnarlo en los tribunales». Pero Cynthia se sintió rota y traicionada. Había creído en Lawrence, en la posibilidad de un nuevo comienzo, y él la había traicionado de nuevo. Cuando Lawrence llegó a casa aquella noche, Cynthia le estaba esperando sentada a la mesa de la cocina. Tenía delante los papeles del divorcio. «¿Cómo has podido?», preguntó en voz baja cuando él entró en la cocina. Lawrence se quedó helado al ver los papeles.
Una expresión de culpabilidad apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituida por una fría determinación. Era necesario, dijo. Nunca habrías aceptado el divorcio voluntariamente. Porque creía que podíamos arreglar las cosas, exclamó Cynthia, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Te creí, Lawrence. Otra vez. Lo siento, Cynthia, dijo él, pero no había arrepentimiento sincero en su voz. Pero es mejor para todos. ¿Mejor? ¿Mejor para quién, Lawrence? ¿Para ti y para Rebecca? No contestó, y ese silencio le dijo a Cynthia todo lo que quería saber. Vete, susurró. Vete de mi casa y de nuestras vidas. Lawrence asintió como si lo hubiera esperado. Sin más preámbulos, subió las escaleras, recogió sus cosas y se marchó, dejando a Cynthia sola con su dolor y su rabia. Los días siguientes pasaron como un borrón. Cynthia trabajó con un abogado, intentando impugnar el divorcio, explicando la situación a sus hijos, que estaban conmocionados por la repentina marcha de su padre. Pero a pesar de todo el dolor y la traición, Cynthia sentía que su determinación crecía. Ya no permitiría que Lawrence ni nadie la manipulara. Saldremos de esta, les dijo a Adam y Lucy, abrazándolos. Somos fuertes y estamos juntos. Eso es lo único que importa. Rebecca Gallagher resplandecía de felicidad mientras alisaba las arrugas de su nuevo vestido de diseño. Estaba de pie frente al espejo del lujoso ático que ahora compartía con Lawrence. Todo iba según lo previsto. El divorcio había finalizado, Cynthia se había quedado sin nada, y ella, Rebecca, había conseguido por fin lo que llevaba tanto tiempo buscando. «Lawrence, cariño», gritó, arreglando sus rizos rojos. «¿Estás listo? Es hora de que salgamos a la fiesta». Lawrence salió del dormitorio, abrochándose los gemelos de la camisa. Tenía un aspecto inmaculado con su traje nuevo, pero sus ojos estaban apagados y una extraña expresión, mezcla de culpa y confusión, se dibujaba en su rostro. «Sí, estoy listo», respondió sin entusiasmo. Rebecca se acercó a él y le rodeó el cuello con los brazos. «Oh, cariño, deberías estar contento. Por fin somos libres, sin obligaciones, sin la aburrida vida familiar, solo tú y yo, y el mundo entero a nuestros pies». Lawrence intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «Claro que tienes razón». Salieron del piso y subieron al nuevo coche deportivo de Lawrence, otro atributo de su nueva vida de lujo. De camino a la fiesta, Rebecca no paró de hablar de sus planes de futuro, de los viajes que harían, de lo celosas que estaban todas sus amigas de ella. Lawrence asentía en silencio, con los ojos fijos en la carretera. Los recuerdos se agolpaban en su cabeza. La cara de Cynthia cuando se dio cuenta de que la había engañado, las lágrimas en los ojos de Lucy cuando salió de casa, la mirada dolida de Adam. Intentó alejar esos pensamientos, convencerse de que había hecho lo correcto, de que esta nueva vida era lo que siempre había querido, pero en el fondo sentía que algo iba mal. La fiesta era en un club de lujo. Rebecca estaba radiante cuando presentó a Lawrence a sus amigas como su nuevo hombre. Contó la historia de su amor, ocultando hábilmente los detalles indecorosos y presentándolo todo como una romántica historia de dos almas gemelas que se encuentran. Lawrence intentaba mantener la conversación, sonreír, interpretar el papel de amante feliz, pero con cada copa de champán le resultaba más y más difícil. Se sentía como un actor en una extraña obra de teatro en la que le habían dado un papel que no quería interpretar. «¿Y los niños?», preguntó uno de los invitados. «Tuviste hijos, ¿verdad?». Lawrence se quedó helado, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Sí, 2. Adam y Lucy». «Oh, debe ser tan difícil», dijo la mujer con simpatía. «¿Cómo se han tomado tu marcha?». Antes de que Lawrence pudiera responder, Rebecca intervino. «Oh, los niños se adaptan rápidamente.
dijo con una leve sonrisa. Seguro que ya se han acostumbrado a la nueva situación, ¿verdad, cariño? Lawrence sintió que algo en su interior se quebraba. La imagen de la cara de Lucy llorando pasó ante sus ojos. Lo siento, murmuró. Necesito tomar el aire. Salió rápidamente al balcón, respirando profundamente el aire fresco de la noche. La ciudad se extendía ante él, resplandeciente de luces, llena de vida y posibilidades. Pero Lawrence se sentía más solo que nunca. Sacó el teléfono y, en un impulso repentino, marcó el número de Cynthia. El teléfono sonó y sonó, pero no hubo respuesta. Finalmente, saltó el buzón de voz. «Cynthia, soy yo», empezó Lawrence con voz temblorosa. No sé por qué te llamo, es que lo siento, por todo. No pensé, no sé en qué estaba pensando. ¿Cómo están los niños? Déjame. Ahí estás». La voz de Rebeca le interrumpió. Salió al balcón, resplandeciente por el champán que había bebido. «Cariño, te estás perdiendo toda la diversión. ¿A quién llamas?» Lawrence colgó rápidamente la llamada. A nadie. Solo revisaba el correo electrónico del trabajo. Rebeca frunció el ceño, pero rápidamente volvió a sonreír. «Vamos, olvídate del trabajo. Esta noche es nuestra noche». Ella tiró de él de vuelta a la sala llena de risas y música. Lawrence se dejó llevar, sintiéndose vacío y perdido. Esa misma noche, tumbado en la cama junto a una dormida Rebeca, Lawrence no pudo pegar ojo. Se quedó mirando al techo, recordando todo lo que había pasado en los últimos meses. ¿Cómo se había dejado confundir tanto? ¿Cómo había podido traicionar a los que más quería en el mundo? Se puso de lado y miró el perfil de Rebeca a la luz de la luna. Era hermosa, sí, pero ¿valía la pena todo lo que había perdido? Lawrence se levantó silenciosamente de la cama y salió al salón. Se acercó a la ventana y miró la ciudad de noche. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, estaba su verdadero hogar, sus hijos, la mujer a la que una vez había jurado amar y proteger. Por primera vez en mucho tiempo, Lawrence se permitió llorar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas al darse cuenta de la magnitud de su error. Pero, ¿era demasiado tarde para remediarlo? Detrás de él, Rebeca lo observaba desde la puerta del dormitorio, con los ojos entrecerrados por la sospecha y la ira. No estaba dispuesta a dejarle volver a su antigua vida, no después de todo lo que había pasado para conseguirlo. Rebeca volvió tranquilamente a la cama, planeando ya su próximo movimiento. Y Lawrence continuó de pie junto a la ventana, sintiendo el peso de sus decisiones presionando sobre sus hombros, sin saber que el futuro lo preparaba para más pruebas y elecciones difíciles. Habían pasado 3 meses desde el divorcio. Para Cynthia ha sido un tiempo lleno de lucha, lágrimas y una recuperación lenta pero constante. Se sumergió en el trabajo, cuidando de sus hijos y aprendiendo poco a poco a vivir una nueva vida, una vida sin Lawrence. Al mismo tiempo, Lawrence estaba sentado en su lujoso despacho, mirando la foto de Adam y Lucy sobre su escritorio. El corazón se le estrujaba cada vez que miraba sus rostros sonrientes. La conciencia de lo que había hecho se apoderó de él con renovada fuerza. «¿Qué he hecho?», susurró, pasando el dedo por encima de la fotografía. Rebeca entró en el despacho, interrumpiendo sus pensamientos. «Cariño, ¿estás lista? Tenemos una cena con los inversores dentro de 1 hora». Lawrence asintió sin levantar la vista. «Sí, enseguida voy». Cuando Rebeca salió, volvió a mirar la foto. Los recuerdos le invadieron. Los primeros pasos de Adam, el primer día de colegio de Lucy, el fin de semana familiar en el parque. Ahora todo parecía tan lejano como de otra vida. Se dio cuenta de que había cometido un error irreparable. El engaño, la manipulación, la traición, todo ello le pesaba en la conciencia. Pero también sabía que era demasiado tarde para cambiar nada. Aquella noche, tumbado en la cama junto a Rebeca, que dormía, Lawrence no pudo pegar ojo.
Recordó su última conversación con Cynthia, sus ojos llenos de dolor y decepción. Sabía que ella le había puesto fin y no podía culparla. No merezco el perdón, pensó, mirando al techo. Al día siguiente, Lawrence vio por casualidad a Cynthia y a los niños en el parque. Se detuvo, oculto entre los árboles, observándola jugar con Adam y Lucy. Parecían felices, pasara lo que pasara. Cynthia reía mientras abrazaba a los niños y Lawrence sintió una punzada de envidia y pesar. Quería acercarse, decir algo, intentar explicarse, pero en lugar de eso, se quedó allí de pie, dándose cuenta de que ya no tenía derecho a formar parte de aquel cuadro. Había hecho su elección y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Esa noche, Lawrence estaba sentado en el bar, con un vaso de whisky entre las manos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Rebecca preguntándole dónde estaba. Lo ignoró. ¿Otra?, preguntó el camarero. Lawrence asintió, sumido en sus pensamientos. Se dio cuenta de que su nueva vida no era lo que había soñado. Rebecca no era la persona que él creía, pero no había vuelta atrás. Sacó el teléfono y abrió el contacto de Cynthia. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. ¿Cuántas veces en los últimos meses había querido llamarla, disculparse, decirle lo equivocado que había estado? Pero cada vez se detenía, sabiendo que no tenía derecho a invadir su vida después de todo lo que había hecho. Lawrence cerró el contacto sin hacer la llamada. Terminó su whisky y salió del bar, sintiendo el peso de sus decisiones sobre los hombros. Al volver a casa con Rebecca, supo que seguiría viviendo la vida que había elegido para sí mismo. No porque quisiera, sino porque no tenía derecho a arruinar una vez más la vida de Cynthia y de los niños. Al menos que sean felices, pensó mientras entraba en el piso donde le esperaba Rebecca. Lawrence se dio cuenta de que tendría que vivir con las consecuencias de sus actos, con dolor y arrepentimiento, pero también sabía que ese era su castigo por traicionar a quienes una vez había amado más en el mundo. Rebecca Gallagher siempre conseguía lo que quería, y Lawrence no era una excepción. Sin embargo, últimamente sentía que se alejaba de ella. Su distanciamiento, sus largas miradas meditabundas a las fotos de los niños, todo ello la irritaba. Había llegado el momento de actuar con decisión. Una mañana Rebecca anunció: «Lawrence, nos mudamos. He encontrado un trabajo estupendo en San Francisco. Es nuestra oportunidad de empezar de nuevo». Lawrence la miró sorprendido. «Pero, ¿qué pasa con los niños? ¿Mi trabajo aquí?» «Cariño», sonrió Rebecca con dulzura, «puedes conseguir trabajo en cualquier sitio con tu experiencia. Y los niños, bueno, podemos llevárnoslos con nosotros. Después de todo, eres su padre». Lawrence vaciló, pero Rebecca ya había tomado una decisión. Empezó a preparar la mudanza, sin dejarle otra opción. Una semana más tarde, Rebecca decidió dar un último golpe. Fue a casa de Cynthia, dispuesta a enfrentarse a ella. Cynthia abrió la puerta, levantando las cejas sorprendida al ver a Rebecca. «¿Qué haces aquí?», preguntó fríamente. Rebecca esbozó su sonrisa más encantadora. «He venido a hablar de los niños, querida. Verás, Lawrence y yo nos vamos a mudar a San Francisco, y, por supuesto, queremos llevarnos a Adam y Lucy con nosotros». Había esperado lágrimas, gritos, resistencia, pero la reacción de Cynthia la sorprendió. Cynthia la miró con calma y dijo: «No». «¿Cómo que no?». Rebecca estaba confusa. «Quiere decir no, Rebecca. Los niños se quedarán conmigo. Tenemos un acuerdo de custodia y no voy a cambiarlo». Rebecca sintió temblar su confianza. «Pero Lawrence es su padre. Tiene derechos». Cynthia asintió. «Sí, tiene derechos de visita, que por cierto, no ha estado usando mucho últimamente. Si quiere hablar de algo, que venga él». Rebecca se sorprendió. ¿Dónde estaban las lágrimas? ¿Dónde estaban las súplicas? ¿Dónde estaban los intentos desesperados de retener a Lawrence? «Tú
¿Ni siquiera vas a luchar por él? Salió de su boca. Cynthia la miró con una mezcla de lástima y sorpresa. ¿Luchar por Lawrence? Rebecca, estamos divorciados. Él ha hecho su elección, y francamente, se lo agradezco. Me liberó. Rebecca se quedó allí, sin saber qué decir. No era la reacción que esperaba. Cynthia continuó. Sabes, he estado enfadada contigo durante mucho tiempo. Pensaba que habías arruinado a mi familia, pero ahora me doy cuenta de que me has hecho un favor. Me mostraste la verdadera cara de Lawrence, y por eso hasta te estoy agradecida. Rebecca sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Ella había venido aquí para tener la victoria final, pero en cambio se sentía completamente desorientada. Bueno, dijo, tratando de salvar la cara, nos vamos de todos modos, y Lawrence estará contento conmigo. Cynthia se encogió de hombros. Si tú lo dices, buena suerte a los dos. Ahora, si no te importa, tengo mucho que hacer. Con esas palabras, cerró la puerta, dejando a Rebecca de pie en el porche totalmente desconcertada. Al volver a casa, Rebecca sintió un extraño vacío. Había conseguido lo que quería, Lawrence, sin lucha, sin obstáculos. Pero, de alguna manera, esta victoria parecía vacía y sin sentido. En casa la esperaba Lawrence, absorto en sus propios pensamientos. Ni siquiera le preguntó dónde había estado. Rebecca le miró y de repente se dio cuenta de que había ganado una batalla que ya no importaba. Lawrence estaba con ella físicamente, pero su corazón y sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. Nos vamos dentro de una semana, le dijo, esperando algún tipo de reacción. Lawrence se limitó a asentir sin apartar los ojos de la foto de los niños que había sobre la mesa. Rebecca se sentó a su lado y sintió que su triunfo se convertía en amarga decepción. Había ganado a Lawrence, pero había perdido lo que le hacía especial. El hombre del que se había enamorado ya no existía. Habían pasado 2 años desde que Lawrence y Rebecca se habían mudado a San Francisco. La vida en la nueva ciudad no era tan dulce como esperaban. Lawrence luchaba por encontrar un trabajo que no le aportaba ninguna satisfacción. Cada día sentía que una parte de su alma se quedaba en el pasado, con los hijos que había dejado atrás. Rebecca, sin embargo, prosperaba. Estaba ascendiendo rápidamente en su nueva empresa, disfrutando de la atención y el éxito, pero cuanto más se sumergía en su trabajo, más se alejaba de Lawrence. Por las tardes, sentado en el balcón de su piso con vistas a la bahía, Lawrence pensaba a menudo en su vida pasada. Había amado a Rebecca, o al menos se había convencido de ello, pero ¿era amor o solo costumbre, miedo a la soledad? Cariño, ¿vienes? Vamos a cenar con los socios de la empresa. La voz de Rebecca lo sacó de sus cavilaciones. Lawrence asintió con su habitual máscara de satisfacción. Sí, por supuesto. Voy para allá. Había aceptado este papel, el de acompañante de una mujer de éxito, dejando atrás sus ambiciones y sueños. A veces se preguntaba si valía la pena, pero cada vez que le asaltaban las dudas, recordaba que él mismo había tomado esa decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Mientras tanto, en su ciudad natal, la vida de Cynthia Taylor dio un giro inesperado. Ocurrió un martes cualquiera. Cynthia iba deprisa al trabajo con el café en una mano y el bolso en la otra. De repente, el bolso se le resbaló de las manos y su contenido se esparció por la acera. «Oh, no», suspiró, agachándose para recoger sus cosas. «Permítame que le ayude», dijo una agradable voz masculina. Cynthia levantó la vista y vio a un hombre alto con un elegante traje que ya se había agachado para ayudarla. Sus miradas se cruzaron y por un momento fue como si el tiempo se hubiera detenido. «Gracias», murmuró Cynthia, sintiendo que se ruborizaba. «Me llamo Michael», se presentó el hombre, entregándole los objetos empaquetados. «Michael Harrington». «Cynthia Taylor», respondió ella, estrechándole la mano. Era su primer encuentro, pero ni mucho menos el último.
Michael resultó ser no solo un caballero, sino también un broker de éxito, uno de los mejores de la ciudad. Cynthia le cautivó a primera vista y no ocultó su interés. Su relación se desarrolló rápidamente. Michael era todo lo contrario de Lawrence: atento, fiable, sincero. Adoraba a los hijos de Cynthia y enseguida encontró un lenguaje común con ellos. «Mamá, Michael me ha enseñado a jugar al ajedrez», contó Adam con entusiasmo un fin de semana después. «Y me ayudó con las matemáticas», añadió Lucy. «Es muy listo». Cynthia no pudo evitar sonreír al ver lo apegados que estaban sus hijos a Michael. Ella misma se sentía cada día más enamorada. La vida de la familia empezó a cambiar. Gracias a los contactos y la experiencia de Michael, Cynthia consiguió un trabajo nuevo y más prometedor. Su situación económica mejoró drásticamente. Ahora podían permitirse viajar, un colegio mejor para los niños, una casa nueva y más grande. «Cynthia, te mereces lo mejor», le dijo Michael mirándola a los ojos. «Tú y los niños sois increíbles. Me alegra formar parte de vuestra vida». Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Cynthia estaba sentada en el salón ordenando viejos álbumes de fotos. Michael se agachó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. «¿Cómo te sientes mirando estas fotos?», le preguntó en voz baja. Cynthia dudó un momento. Antes sentía dolor y resentimiento, pero ahora estoy agradecida. ¿Agradecida? Sí, asintió. Agradecida por la experiencia, por las lecciones que he aprendido. Si no fuera por todo eso, no sería quien soy ahora. Y quizá no nos habríamos conocido. Michael la besó suavemente en la sien. «Eres una mujer increíble, Cynthia Taylor». A pesar de la felicidad de su nueva relación, Cynthia nunca olvidó que sus hijos tenían un padre. Cuando Lawrence llamó, pidiéndole permiso para ver a los niños durante su corta visita a la ciudad, ella no se opuso. «¿Viene papá?», preguntó Lucy entusiasmada. Cynthia asintió. «Sí, cariño, quiere verte este fin de semana». «¿Y a Michael no le importará?», preguntó Adam, y la pregunta tocó el corazón de Cynthia. «No, cariño. Michael entiende que tu papá siempre formará parte de tu vida». El día de la reunión, Cynthia estaba nerviosa, pero Michael estaba allí para apoyarla. «Vas a estar bien», le dijo con confianza. «Eres fuerte y una madre maravillosa. Los niños saben que los quieres y eso es lo que importa». Lawrence llegó solo. Parecía envejecido y cansado, pero sus ojos se iluminaron al ver a los niños. «Papi». Adam y Lucy corrieron hacia él. Cynthia observó su encuentro con sentimientos encontrados. Una parte de ella seguía dolida por las heridas del pasado, pero otra se alegraba de ver la felicidad en los ojos de los niños. «Gracias», dijo Lawrence en voz baja mientras los niños corrían a enseñarle sus juguetes nuevos. «Gracias por dejarme verlos». Cynthia asintió. «Te han echado de menos». Lawrence la miró atentamente. «Pareces feliz, Cynthia. Me alegro por ti». «Me alegro», respondió ella con sencillez. Cuando Lawrence se marchó, prometiendo a los niños que llamarían más a menudo y que vendrían en cuanto tuvieran ocasión, Cynthia se sintió extrañamente aliviada. Era como si por fin hubieran pasado la última página de su historia común. Aquella tarde, sentada en el patio trasero de su nueva casa, Cynthia observó a Michael jugar con los niños. Adam le explicaba apasionadamente las reglas de un nuevo videojuego y Lucy le enseñaba sus dibujos. «¡Mamá, mira!», gritó Lucy, corriendo hacia ella con un dibujo. «Es nuestra familia». El dibujo mostraba 5 figuras: Cynthia, Michael, Adam, Lucy y Lawrence, de pie, un poco apartado. «Es un dibujo precioso, cariño», dijo Cynthia mientras abrazaba a su hija. «Quiero a Michael», susurró Lucy, «pero también sigo queriendo a papá. ¿Te parece bien?». «Por supuesto, cariño», contestó Cynthia sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hay suficiente amor para todos». Michael se acercó a ellos.
llevando a un cansado Adam en brazos. Parece que es hora de dormir para alguien, sonrió. Al ver a aquel hombre con su hijo en brazos y a su hija acurrucada contra ella, Cynthia se dio cuenta de que por fin había encontrado la felicidad. La vida le había enseñado muchas lecciones, algunas dolorosas, pero cada una de ellas la había llevado a este momento. Sabía que les quedaban muchos retos por delante. La relación con Lawrence aún necesitaba trabajo. Los niños crecerían y se enfrentarían a nuevos retos. Pero ahora, en este momento, Cynthia estaba segura. Pasara lo que pasara, saldrían adelante, juntos.